Amén, amén. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Amén. Bueno, eso es lo importante. Bueno, de esta mañana vamos a empezar con los chicos, Juan José y Joseph. ¿Quién va a decir primero el salmo? Prácticamente que Juan José haga el resto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Amén. Jehová es mi pastor, no me faltará, y en delicados pastos me hará descansar. Salmo 23, del 1 al 2. Amén. Bueno, están hablando del descanso. Bueno, sigan descansando, chicos. Que el Señor los bendiga. En nosotros recitar la palabra, luego viene y es revelada en nuestro ser. Es lo importante nosotros escudriñar las escrituras. Bueno, en esta mañana quiero hablar sobre un pequeño mensaje que se llama maldiciones o guardando distancias. Entonces, es algo que nosotros debemos de saber. O sea, la palabra de Dios no puede ser abrogada, no puede ser violentada. Y dice la Biblia que si Jehová lo dijo, ¿quién lo podrá revocar? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Te pido, Padre, que nos hables, que nos hagas entender y nos perdones todas nuestras faltas delante de ti, Señor. Padre, no queremos ser tierra maldita, sino tierra de bendición, donde fluye leche y miel, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Señor, porque tú has decretado bendición sobre tus hijos. Y perdónanos, Padre, cuando por nuestros errores, por lo que hacemos, Señor, traemos maldición sobre nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y es algo muy claro. Entonces, el libro de Job me dice que el mal que temía, ese me sobrevino. Entonces, cuando la Biblia también me dice en el libro de Proverbios que tal es su pensamiento, tal es él. Entonces tenemos que meditar sobre estas palabras. Bueno, Mateo 16, versículo 19. Y dice así la palabra en el poderoso, glorioso y autosuficiente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado En los cielos. Entonces, ustedes saben cuáles son las llaves, Sí. ¿cierto? Acá todo el mundo sabe. Y la llave que del reino de los cielos es el nombre del Señor Jesús Cristo. Por eso en ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando nos está hablando acá Jesús sobre todo lo que usted diga en ese nombre va a traer un efecto. Entonces dice el profeta que Eliseo estaba de mal genio, pero él maldijo a esos muchachos y Dios tenía que respaldar a su profeta. Y dice, ¿por qué esos muchachos, por qué no respetaron al profeta de Dios? Porque de pronto esas personas como usted y como yo, hay veces no tenemos discernimiento y vamos expresando lo que nos viene a la cabeza. Y entonces el papá de esos muchachos, dice el hermano Branham, que ellos decían que por culpa de Elías era que había hambre, era que había sequedad, era que los cultivos no producían. Entonces empezó a haber una inadversión contra Elías, pero no fue Elías sino Eliseo.
¿Por qué? Porque la gente dijo, es que el espíritu de Elías está en Eliseo. Entonces la gente los comparó y los definió por igual. Entonces el prejuicio es como cuando uno viaja al extranjero y tenemos estos personajes como Gustavo Bolívar, que solo habla de narcotráfico. Y a mí muchas veces me han dicho es que el polvo de Colombia es bueno y lo injurian como si uno fuera narcotraficante. El prejuicio es algo que te hace atropellar o te hace decir cosas hirientes hacia otra persona. Entonces, esos muchachos, viendo que sus papás hablaban pues, libremente y diciendo algo sin bases, y nosotros lo vemos cuando el profeta Elías se encuentra con Acab, y entonces Acab le va diciendo, ¿por qué turbas tú a Israel? Y entonces el profeta le dice, eres tú el que turbas a Israel habiendo dejado sus mandamientos y seguir a otros dioses. Tu problema no es el problema de los demás. Y Acab quiso echarle la culpa a Elías, pero Elías se escondía y Elías se retiraba, y Elías no era un hombre muy popular, porque Elías solo venía a traer juicio, solo venía a traer lo que Dios quería que el pueblo hiciese. Entonces, cuando el rey dice esas cosas, todo el mundo dice, no, es que Acab tiene la razón, Elías es el malo del paseo. Y entonces esa generación, como habla Josué, después de Josué una generación que no conoció a Jehová, ni sus hechos ni sus obras, y por eso Dios los entregó a perdición. Cuando tú no escudriñas las escrituras, cuando tú no oras, tú vas a tener un concepto que te lo va a dar las noticias, que te lo va a dar el gobierno, que te lo va a dar el entorno en que te puede estar moviendo. Y ese concepto va a traer maldición para tu vida. Por eso nosotros, el apóstol Pablo nos dice, escudriñen las escrituras. O sea, si yo empiezo a tener vértigos, mareos, y yo digo, no, debe ser porque no he tomado esto o aquello. No, lo más obvio es que yo vaya y me tome un examen y me digan que si es que tengo unos picos muy altos de azúcar o triglicéridos y todo eso, y ahí ya me pueden formular. Pero yo no me puedo ir inventando cosas, y eso le pasó al pueblo de Dios. Y entonces, lo que usted hace, y le voy a explicar algo muy claro, dice lo siguiente, que había un esposo, y de pronto por sacarle la piedrita, como hay veces nos gusta, hay veces sacarnos la piedrita por bobadas, pero el esposo le decía, no, esa comida que vos me haces me manda para el baño. ¿Y qué pasó? Ese hombre empezó a tener problemas gástricos, porque ató algo. Entonces nosotros tenemos que poner cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque nos está hablando del poder de la palabra. Amén. Porque si usted ha invocado el nombre de Dios, y mire, nosotros hemos observado que el 89% o 79% de las enfermedades son psicosomáticas. Usted primero las piensa, su cuerpo se va creyendo el cuento, ¿y qué? Eso te va afectando. Hay personas que vemos como todos estos youtubers que a veces promocionan y dicen es que esto me sana, y la gente le mete tanta fe, y entonces dice el hermano Branham que ¿por qué pasa eso? Dice, es Dios respaldando la fe de la gente. Así usted puede tomar un vaso de agua y piensa que es otra cosa y usted piensa que le está haciendo efecto, o ensayen, denle a alguien algo, un agua con un poquito de algo, y usted le dice que es otra cosa y la gente dice, ay sí, sabe rico, ay sí, sabe como a manzana, sabe como a eso. Mire lo que nos juega la mente. Es como el cuento que yo le he echado acá, cierren los ojos, abran la boca y empiecen a exprimirse un limón con sal. Ciérrenlo y a más de uno ya las babitas se nos colocaron como saboreando, las glándulas se empiezan como usted a desear eso. Entonces mire, lo que es en lo corporal o lo que es en lo físico es en lo espiritual. Y nosotros tenemos que decirle al Señor
que nos ayude a controlar. Porque en nuestra lengua está la vida y la muerte. Así es, amén. En nuestra lengua. Dios no lo escribió porque de pronto Dios dijo, hoy no voy a escribirles esto. No, en tu lengua y en mi lengua hay poder. Y hay poder de vida y hay poder de muerte. Por eso debemos decirle al Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque lo está respaldando también con Mateo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nos está hablando el poder. Y miremos lo que sucedió en el libro de Jueces 6, versículo 26. Y es algo muy claro, sencillo. Y tuvo un efecto que duró 500 años para que cumpliera la palabra. 500 años. Murieron muchos y dijeron, ¿será verdad lo que dijo Josué? Pero al que le tocó experimentar eso no dijo será verdad, y no que dijo de pronto yo tan bruto no haber leído lo que dijo un profeta. Josué 6. ¿Jueces o Josué? Josué 6. No, ustedes están entendiendo, de pronto les estoy hablando en lengua y no les estoy dando el discernimiento al Señor. Oh, con eso. Josué 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito, dice, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Tremendo eso, ¿no? O sea, que el que empiece a construir algo y entonces hace las vigas flotantes y de pronto se le cayó una viga y ¡pah! Mató al primogénito. Esa fue la maldición que profirió Josué. Y luego sobre sus puertas y sobre sus ventanas el hijo menor. O sea, mire, doble maldición hubo. ¿Y por qué hubo doble maldición? Porque de pronto no leyó la escritura. Y si él hubiera leído la escritura, él no se hubiera atrevido a hacer eso. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Primera de Reyes 16:34, que fue en el reinado de Acab, cuando construyeron eso. ¿Y por qué? Porque en esa época nadie leía la Biblia. En esa época nadie quería orar. En esa época todo el mundo quería estar en ferias y todas esas cosas. Y entonces vino ese hombre y de pronto un espíritu seductor, porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. O sea, la maldición le tocó a él, porque venía con unas... Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces ya había llenado el vaso del amorreo, entre comillas, porque la Biblia nos habla de eso, de que todavía no ha llenado el vaso del amorreo. Estamos viendo cosas horribles, pero todavía no ha llegado. Pero va a llegar un momento en que el colmo, como le dijo Dios cuando el diluvio, los designios del pensamiento de los hombres es continuamente el mal. Y entonces vino el diluvio, y de pronto muchos empezaron a creer, pero otros se burlaban de Noé. Y entonces los que burlaron tuvieron maldición. Mire lo que nos dice 16:34. Josué. En su tiempo, en Primera de Reyes 16:34. En su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento a precio de la vida de Segub, su hijo menor. Puso puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿A través de quién? Josué. Pero no fue Josué el que habló. No fue Josué. Y acá está diciendo que fue Jehová a través de la boca de él. Entonces, mira, dos hijos por ignorar las escrituras. Mi pueblo fue destruido Por falta de conocimiento. por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento. Es como al principio llegaban los venezolanos con el fajote así, le decían a la gente, denme lo que quiera, y la gente en vez les daba 50,000, y yo no valía ni 50,000. Cualquiera había dicho, voy a hacer negocio con esto. Entonces, de pronto, este hombre dijo acá, yo siendo un arquitecto o un ingeniero civil, lo pensó bien,
¿Cómo es que mi hijo no amarró bien la viga? ¿Cómo es que mi hijo no colocó bien los cimientos y se le cayó eso encima? No, no fue porque el hijo no lo amarró, fue porque había un decreto. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea, Dios es rápido en misericordia y tardío en la ira. Vemos nosotros que cuando fue Jonás a Nínive, dice que después de 150 años del decreto de Jonás fue destruido Nínive, porque en su tiempo se arrepintieron y de pronto dijeron: no, ese era un charlatán, ese estaba trayendo un juicio para atemorizarnos, para que nosotros no dijéramos nada. Y luego vino y un terremoto la destruyó, o un maremoto, pues podríamos decir. Entonces, mire, nosotros tenemos que sentarnos y saber lo que queremos para nuestra vida. Usted está buscando vida eterna y usted tiene que mirar si está pisando terrenos de maldición o de bendición. Amén. Amén. Entonces vámonos para Salmo 105, versículos 14 y 16. Mucha gente le atribuye el calentamiento global al hombre. Sí, nosotros tenemos que ver algo en eso. Pero la Biblia dice que los elementos serán desechos. Dice el hermano Branham que a través del diluvio vino porque las fuentes fueron rotas debido a las bombas atómicas que lanzó el hombre. En el núcleo de la Tierra hay energía atómica. Y eso es lo que está haciendo el calentamiento. La Biblia dice que la tierra se calentaría en el libro de Isaías. La Biblia me dice que el cielo será quemado como un pergamino. Eso no lo puede evitar nadie, porque la palabra de Dios tiene que cumplir. Los volcanes tienen que estallar. Al estallar, o sea, se tienen que liberar todos esos gases de efecto invernadero y nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener. Por más campañas que hagamos, se tiene que cumplir la palabra de Dios. Por eso Dios le está ofreciendo a usted y a mí la Nueva Jerusalén, donde no habrá ni tristeza, ni dolor, ni angustia. Todos estaremos acá fitness como los dos señores, que son fitness, pueden dar la mano, Juan Camilo y Jesús. Tienen un cuerpo chévere, allá todos lo tendremos. Yo no me preocuparé por estos kilitos de más. Entonces tenemos que buscar esa ciudadanía. Mire lo que nos dice el Salmo 105, versículos 14 y 16. Nos habla, y estamos hablando sobre maldiciones. Y las maldiciones no vienen sin causa. Dice: no consintió que nadie los agraviase. Hoy estoy como enredado. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Mire, si usted ve la historia, los países que se han metido con Israel, le ha ido mal, porque sobre Israel hay una bendición. Y usted dirá: pues es que hay 6 millones de israelitas, 8 millones, pero es que por causa de 10. Dios le dijo a Abraham: si hubiesen 10 justos en Sodoma y Gomorra, por causa de esos 10 no los destruiré. Usted puede generalizar y decir: es que esos israelitas, esto y aquello. No, ahí hay gente justa, ahí hay cristianos y de los cuales se entregan a Dios, y por eso Dios los bendice. ¿Por qué? Porque Dios guarda su pacto. Entonces, mira, no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a ellos. Y por causa de eso, usted supiera por qué Pilatos se volvió loco. ¿Por qué Nabucodonosor se volvió 7 años como una bestia? Porque no hizo caso, porque arrastró maldición. Mire, recuerde cuando hablamos que Israel estaba sitiado por los sirios, ¿sí o no? Y entonces el joven sobre el cual el brazo del rey se apoyaba dijo, cuando Eliseo dijo que mañana una cabeza de un asno no valdría nada, ni el estiércol. Dijo: tú lo verás, pero no lo comerás. Y entonces salieron los 3 leprosos.
Los 3 leprosos fueron al campamento y vieron que los sirios habían sido trastornados. Y fueron y comieron y dijeron, ¿qué dijeron ellos? Vamos y le avisamos al rey para que el mal no venga sobre nosotros. Entonces ellos dijeron, si nosotros somos egoístas, hay una maldición. Mira, hay una maldición. Y entonces cuando fueron y dieron aviso de todas esas buenas nuevas, hubo bendición para Israel. Y yo me imagino, no estoy diciendo ni lo he leído, me imagino que esos hombres tuvieron que haber sido limpios de la lepra. Amén. Me imagino. Y lo creo porque tuvieron una buena actitud. O sea, así como la maldición no viene sin causa, le dijo Dios a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido. Todo lo que usted haga tiene una consecuencia para bien o para mal. Entonces, usted tiene que decirle, Señor, yo quiero comportarme bien, me estoy comportando bien, ¿por qué me está pasando esto? Entonces te va a decir de pronto, mira, tienes que arreglar ese problema, mira, estás haciendo esto mal. Entonces Dios le dijo al rey de Israel, no vayas por tal camino porque te van a emboscada. Entonces Dios se toma la molestia de cuidarnos y por eso el apóstol Pedro dice, tened cuidado de él. O sea, dejad toda vuestra ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Entonces nos está hablando de que Dios cuida a Israel como la niña de sus ojos. Pero es que usted es hijo de Abraham por la fe. O sea que usted tiene el mismo respaldo de las bendiciones, de las promesas que Dios le ha dado. Entonces usted reclame esas bendiciones y dígale, Señor, yo me estoy comportando como un verdadero hijo de Abraham. Estoy orando, te estoy tal. Entonces Dios dice que al que pide se le dará, al que busca halla. Y así como el hijo de Agar, que no tenía bendición, pero por el solo hecho de ser hijo en la carne de Abraham, Dios le dio bendición porque clamó, porque pidió, porque se humilló, porque le dijo, Señor, yo acá voy a morir. Ese peladito gritó y le dijo, Señor, pero tú le dices promesas a mi padre Abraham y yo soy hijo de él. Y entonces el ángel de Jehová fue y le dijo, Agar, coge al niño de la mano, y abrió los ojos para que viera y vio y consumió el agua. Hoy son los hombres ricos, no como los israelitas. Porque los israelitas son dueños de casi todo el mundo, aunque usted no lo crea. Ustedes pueden ver cómo está Ucrania. Ustedes pueden ver de que todo esto, los Roches, todo ese grupo económico son los dueños de casi todo el mundo. Ellos, si deciden cerrar una nación, la cierran. Si deciden hacer una guerra, por lo que quieran, la hacen para quedarse con ellos, porque ellos tienen la autoridad del mundo. El Dios de este mundo les dio la autoridad. Entonces, vemos nosotros que esos Rothschild son israelitas, pero no son hijos de Dios. Y yo no puedo maldecir a los israelitas porque eso, o sea, ellos cumplen su propósito. Entonces estamos viendo eso. No toquéis a mis ungidos. Sea reverente. ¿Por qué? Porque un ungido de Dios, como esos peladitos que de pronto les pareció chévere tratar mal a Eliseo, recibieron su merecido. Y usted no va a quedar sin excusas si se levanta contra un ungido de Jehová. Mire lo que dice también en 2 de Samuel 1:21. Y este lo expresó David cuando estaba llorando la muerte de Jonathan. Porque Jonathan siempre le avisaba, Jonathan siempre procuraba lo mejor. ¿Cómo era la rabiecita que le daba a Saúl, que le decía, ves que Jonathan, vos es que no puedes ver que él te va a reemplazar en el trono a vos? ¿Por qué le rindes pleitesía? Porque Jonathan sabía respetar al ungido de Dios. El hombre Jonathan, por el respaldo humano, tenía el llegar a ser rey, pero el respaldo divino estaba sobre David, y Jonathan tuvo el discernimiento, y por eso Jonathan debe estar en el reino de los cielos. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso que me fue el amor de las mujeres. Y dice acá, no la apunté bien, se me fue, espere a ver, 21, el 21, estoy leyendo el 26. No,
perdónenme. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Amén. Amén. Tremendo una tierra. Mire, esa tierra recibió maldición. Y aun cuando los israelitas la consiguieron, dice la Biblia y en el diccionario dice lo siguiente, que es una cadena de colinas áridas. Los israelitas han podido darle vida a casi todo, pero con Gilboa han tenido problemas porque no les da nada. Árido, no produce nada. Usted le puede echar lo que sea, abono, lo que sea, y no produce nada. Eso lo pueden buscar en el diccionario, debido a una maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando hay muerte, cuando hay esto, la tierra es maldita por causa de eso. David la maldijo porque ahí mataron a Saúl, que era el ungido de Jehová, y mataron a Jonathan, que era el hijo del rey y el amigo de David. Entonces vemos lo que son esas maldiciones. Vemos nosotros cuando el corazón de Giesi se colocó en las riquezas de Naamán. Y entonces, miren los dos paralelos. Naamán va donde Eliseo y le dice, vea, tengo la carta del rey de Siria, tengo la carta del rey de Israel, necesito que me sanes de la lepra porque una muchacha me dijo que tú me podías sanar. Y entonces, cuando le dice, 20 sumerge, le manda a decir, ni siquiera le sale. Y le dice, 20 sumerge 7 veces en el Jordán. Y entonces Naamán empieza a renegar. Como esa piedrita santa que le da a usted ya mencionó. Como, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ¿qué? Y entonces empezó como a renegar y vino alguien, supongamos vino William. José, no renegues. Si te están diciendo que te metes a ser sano. Y entonces William me hizo recapacitar y fui y me metí y recibí la sanidad. Pero vemos el caso de Giesi. Cuando Eliseo no le quiso recibir nada, luego ahí le dice, vea, Eliseo me mandó a decir que vinieron unos siervos de Dios para que le dieras presentes y tales. Y dice, la lepra de Naamán será sobre ti. ¿Y sobre quién? Descendencia. Maldiciones por hacer lo que no debieron de haber hecho. Entonces, vemos esos dos casos. Si nada más se hubiera ido y como dijo, es que en Siria hay mejores ríos, va a sumergirme 7 veces en los ríos de Siria, ¿hubiera recibido sanidad? No, porque lo que dice la palabra es donde se dice y cuando se dice. Si usted quiere bendición, haga lo que diga la palabra. Jesús y la higuera. Jesús pasó por una higuera y no era tiempo de recibir fruto. Oh, no era tiempo. Digo, pero por cuanto no tienes fruto, que Dios cancele esas palabras sobre ti, te secarás mañana, o te secarás. Y al otro día vinieron Pedro y la vio seca. Dijo, tremendo eso, tremendo. Por usted y yo, como hijos de Dios, debemos decir al Señor que hemos frutos dignos del reino de los cielos, para que el reino de los cielos no sea quitado a nosotros y entregado a otros. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Mire lo que nos dice en Génesis 31-32. Y hay veces mi esposa se enoja conmigo. Porque yo a veces le he dicho, si no es así, que el Señor traiga juicio. Y ella se enoja conmigo. Porque a ella le da miedo que de pronto venga juicio, pero yo la estoy atando a la verdad. Pero mire lo que dice, lo que dijo Rebeca. ¿Eres qué? 31-32. Esto fue con Raquel. O sea, las dos esposas de los ungidos de Dios tuvieron problemillas no fáciles de lidiar. ¿Por qué? Porque fueron ligeras
con su boca, hicieron cosas que no debieron de haber hecho. Entonces dice, mire lo siguiente, cuando Labán persigue a Jacob, dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no vivirá. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Entonces dice Jacob que no había, que Raquel lo había hurtado. Entonces, ¿qué dijo Jacob? Porque su esposa no le había dicho las cosas, le profirió una sentencia de muerte. ¿Sí o no? Dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. No pasaron 2 años. Y dice la escritura que cuando violaron a Dina, que fue la que el pastor Diego nos contó que fue la esposa luego de Job, la violaron y ellos le dijeron a los reyes que circuncidaran y que al 8º día la iban a entregar, y mentira, luego cogieron los hijos de Jacob, mataron a esos reyes, a esos príncipes, y entonces Jacob dijo, voy a huir, no sea que todos los otros reyes vengan y nos embosquen. Y en la huida dice que ella dio a luz y murió, no le quedaron fuerzas en su cuerpo debido a esa maldición. Entonces, mire lo que son las maldiciones. Antes de proferir una maldición hay que poner cuidado, porque luego nos podemos arrepentir. Entonces, nosotros vemos por lo menos el caso de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison iba al colegio y era disperso. Y era disperso porque el pelado, el profesor explicaba algo y ya lo entendía. Entonces se colocaba a jugar y tal, y llaman a la mamá y le dice, es que su hijo no sirve para nada, su hijo es un bruto, esto y lo otro. Y dijo, no señor. Y la mamá, ¿sabe qué hizo? Le dio clase en la casa. ¿Le tocó difícil? Sí, le tocó difícil. Pero fue un hombre que venció, que triunfó y que tenemos muchos inventos debido a la perseverancia. Su mamá le explotó el talento. Si su hijo no sirve para algo, debe servir para otro, porque Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Yo soy bueno para unas cosas y torpe para otras. Entonces, usted no se considera el peor, dígale, Señor, bueno, yo quiero ser bueno en esto, dame la bendición, dame el poder yo labrar la madera, como hizo Moisés, que impuso manos. Pero no nos dejemos decir que nosotros mismos nos digamos, es que yo soy bruto, porque hay veces tenemos la costumbre de llamarnos brutos, torpes y todo eso. Nos estamos automaldiciendo. Acá pues la maldición se la dio Jacob a su esposa y Jacob no fue feliz. Dice la Biblia que él no fue feliz en los días de su vida. ¿Por qué? Porque la mujer que lo detestaba se murió. La mujer que él amaba se murió. Lía era una mujer de párpados caídos. Yo creo que era más feita que un carro por debajo, como podríamos decir, ¿sí me entienden? Entonces, él amaba a su mujer. Y yo creo que él toda la vida se reprochó esa maldición que mandó. Él nunca llegó a pensar que su esposa fuera una rata. Nunca pensó que su esposa, habiéndole el testificado de Jesús, fuera una idólatra. Nunca llegó a pensar que esa mujer, al rendirle culto a otros dioses, eso la Biblia lo llama brujería. Entonces, mira, usted no ser transparente lo lleva a que usted caiga en maldición y que su esposo no sepa o su esposa no sepa quién es usted. Entonces, por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude para que nuestro esposo o nuestra esposa nunca nos vaya a maldecir. ¿Por qué? Porque le pasó a Jacob. Y entonces nosotros podemos ver cómo la mamá de Thomas Alva Edison reversó la maldición que de pronto le lanzó la profesora. Miren cuántos niños nosotros vemos como Messi. Y entonces dicen que ellos son dispersos, que ellos tales, y todo, ellos están pensando en otras cosas. Y cuando explotan su talento, son mejor que cualquier persona.
Entonces, miremos lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 3, versículo 14. Y tenemos que controlar todas esas cosas para que no nos vengan esas maldiciones. Santiago 3. Porque es que hay veces nos da rabiecita santa, como decimos, ¿no? Pero mire que cómo cómo nos la pone la Biblia clara acá y nos enseña. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que ¿qué? No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? O sea que el que le va a hablar a usted, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cuando usted se deja guiar por celos, por amargura, por el enojo, por la enemistad, por la contienda, a usted no le va a hablar el Espíritu Santo. Le habla la naturaleza animal. La terrenal que dice: si este me la hizo, me la tiene que pagar. Y el diablo. El diablo es el que te va a enseñar a maquinar. El diablo es el que te va a enseñar a la venganza. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Caín era el maligno, que era homicida ¿desde qué? Desde el principio. Entonces el diablo te va a llevar a que vos cometas homicidio en tu corazón. Y si te descuidas, luego lo va a hacer físicamente. Por eso usted tiene que reprender toda amargura, todo celo, toda contención que pueda haber en su corazón, porque eso es del diablo. Y dice el hermano Branham, él habla de eso y nos insta a que había una hermana que ella era activa, y dice: ese es un poder diabólico que la está gobernando. Usted y yo no nos podemos dejar llevar de altivez. No nos podemos dejar llevar de la amargura, de los celos, de la contienda. ¿Por qué? Porque usted le está dando cabida al diablo, a esa sabiduría terrenal. Y entonces usted empieza a decir: este se fue por allá. Yo le apuesto que está haciendo esto o aquello, tal. Y el diablo empieza a envenenarlo. Y dígame, ¿quién envenenado tiene paz, tiene gozo, tiene amor? La persona que está envenenada con esa sabiduría terrenal, diabólica y animal, es una persona que vive amargada, como dice ahí. Esa amargura, y esa persona está envenenándose, y ella va a ser una persona que va a ser enferma. ¿Por qué? Porque la preocupación, porque la amargura, porque el usted está estresado, lo va a enfermar. Entonces deshágase de eso. ¿Por qué? Porque usted dice Filipenses: pensad en todo lo bueno, lo de buen nombre, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces no hay cosa más chévere que si alguien te ha hecho algo malo, deséele la paz, que le vaya bien. Porque es que usted, como dice Pedro, usted fue hecho para bendecir, no para maldecir. Nosotros fuimos creados para bendecir. Entonces, mire, esa sabiduría terrenal lo lleva a usted a tener una actitud mala, a ser influenciado por un demonio. Y entonces, todos recuerdan acá el caso cuando el hermano Branham le dice a una chica que su papá era diácono y le dice: Dios te está llamando. Y ella estaba con sus amigos y se avergonzó y le dijo: Dios no me está llamando. Y luego el profeta la ve al año, borracha, llevada, y le dijo: el día que usted me dijo que Dios me estaba llamando, Dios sí me estaba llamando. Y le dijo: yo puedo ver a mi madre freírse en el infierno y me río. Pasó línea de misericordia. Había otros 3 muchachos que el hermano Branham estaba haciendo Santa Cena. No, unos pentecostales estaban haciendo Santa Cena. Y se fueron y se burlaron y compraron un sándwich y whisky. Y dijeron: esta es la hostia, porque le llamaron ellos hostia, y este es el vino. Vamos a ver nuestra Santa Cena. En menos de 3 meses, uno de esos muchachos había muerto y 2 de ellos estaban en el psiquiátrico. Muchos hemos visto el testimonio, eso me parece que fue en Brasil, donde va a salir la chica con unos amigos. Y entonces la mamá sale y le dice: mija, que el Señor te acompañe.
y le dijo, el Señor no nos puede acompañar acá porque el cupo está completo, de pronto en el baúl. Y eso lo pueden ver en las noticias en YouTube. Lo único que quedó bueno de ese carro fue el baúl. ¿Qué quedó bueno? El baúl. ¿Y por qué quedó bueno? En la otra parte del carro no había la presencia de Dios y se estaban burlando. Esos muchachos se maldijeron. En la única parte que queda espacio para el Señor es en el baúl. Y nadie iba en el baúl, nadie se salvó. Entonces vemos esas cositas que hay veces nosotros no colocamos cuidado. Había, no sé si un pastor que llamaba Moore, un trigueñito en Manhattan, y entonces él falleció hace como 5 o 3 años, muy rico, uno de la prosperidad, y él iba de viaje y dijo, dio a entender que ni Dios podía arribar ese avión, y el avión se cayó. Eso lo pueden ver, fue un pastor cristiano. Entonces ve la soberbia, la altivez nos lleva a ser malditos. Y hay un viaje de retorno, un viaje que no tiene retorno, perdón. Bueno, había otra mujer que yo ya le he echado este caso, minifalda, se sentó delante del profeta, el profeta no la vio, se quitó el saco y lo colocó en las piernitas para no verle los calzones, y la mujer le dijo, yo ni a mi vaca le daría de su evangelio. Al otro día esa mujer murió clamando, pidiendo para que el pastor fuera, y se murió. Maldiciones que se echa la gente. Ella fue a la iglesia, pero no tuvo reverencia. Mire, vamos a mirar en Génesis 27, versículo 11, 27 del 11 al 13 y luego al 46. Una automaldición. Capítulo 27 del 11 al 13 y luego el 46. Acá vemos a Rebeca, no a Raquel. No. Rebeca. Entonces, ¿por qué les estoy trayendo esto? Porque usted tiene que hacer una retrospectiva y mirarse usted. Si ha caído en algo de esto, porque usted tiene el poder de deshacer esas maldiciones. ¿Sí o no? Acá Dios nos lo colocó, por ejemplo, para que nosotros escapemos. Entonces, Génesis 27, del 11 al 13. Amén. Entonces dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño, así como yo lampiñito. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráenoslo. Y luego el versículo 46, mire lo que nos habla. Más adelantico, ahí ella, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él, como estas tribus de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces mire, ella quería una bendición para su hijo y no le importó. Como cuando uno dice, no, yo me voy a volver traqueto porque yo quiero plata. Y la plata no te hace feliz. Y la vida del traqueto es una vida de angustia, de sosiego, es una vida de muchas cosas, porque ellos viven muy oprimidos. Ellos viven pensando que ese puede ser su último día. Y eso le pasó a esta mujer. Ella no oró. Mire, Dios tenía una bendición sobre Jacob y le dijo que él iba a ser bendecido. Si usted pone a ver esta bendición que Dios tenía sobre Jacob, es como cuando Moisés fue y mató al egipcio. En las fuerzas, 40 años perdió Moisés. Jacob perdió toda su vida, porque cuando usted ve el discurso que lee al rey, al faraón de Egipto, le dice,
140 años, 100 y pico de años, en los cuales no ha hallado contentamiento. Contentamiento. La vida Dios nos hizo para que usted y yo tuviéramos vida y vida abundante. Miremos Mateo 27, versículo 24 al 25. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre ¿qué? Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos. Vemos en el año 70 la abominación desoladora, vemos el holocausto, la maldición que se echaron esos hombres cayó sobre ellos y sobre los hijos. Los cristianos, ¿qué les pasó? Los que tenían a Cristo, Jesús los sacó y por eso vino la persecución, que fue una bendición para ellos. Antes de eso vino la persecución a los cristianos y ellos, vemos nosotros que Pablo estuvo en España, en Roma, en todos esos lados. Vemos que Pedro estuvo en Asia, no estuvieron en esta región. Entonces cuando vino la abominación, solo cogió a los que no tenían aceite en su lámpara, a los que no se dejaron guiar por el Espíritu Santo, a los que no oraban con sinceridad, a los que no leían la palabra. Entonces, mire, eso es lo que les pasó. Éxodo 23, versículo 32 al 33. ¿Sí, o qué? 23, versículo 33. A 33. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Segunda de Crónicas 19:2, y te quedan ahí en Segunda de Crónicas, después de los reyes. Dice, y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ainaní, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Josafat era un hombre justo, ¿sí o no? Pero le puso a tener alianzas. Y luego vemos que su hijo mata un poco de gente porque se casó con la hija de acá. Al impío das ayuda. Y ha salido la ira de Jehová contra ti. Capítulo 20, versículo 37. Y mire lo que le pasó. Entonces, entonces Eliezer, hijo de Ladaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Iban a ir a Tarsis a traer oro, porque eran grandes comerciantes. Se les dañó el carro. Todo lo que hacía, como que las velas del barco se les dañaba y Dios se las partió. ¿Por qué? Por hacer compañía con gente que no debieron de hacer compañía. Entonces mire esas maldiciones que vinieron sobre ellos. Por último, me quedan
3 versículos. Salmos 118, versículos 17 al 18. Y miremos lo que nos dice acá claramente David. Amor. 118, versículos 17 y 18. Mire esta palabra que profesa David acá. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. ¿Ah? Mire, David había pasado cuando hizo el censo, cuando la rabia o la ira de Jehová salió contra él y le dio 3 oportunidades: enfermedad, caer en las manos de sus enemigos o en las manos de Dios. Y la Biblia dice que mire, él acá lo que expresa: no moriré. Y yo me imagino que tuvo que haber sido una turbación bien brava, porque es que David pasó por unas cosas bravas, horribles, que su propio hijo lo quiera matar, que su suegro al cual él le había servido, le había ayudado y que él quería lo mejor para su suegro, le lanzara flecha, le hiciera de todo, y dice: no moriré. Y hay veces a usted le pasa cualquier cosa y a uno, ojalá me muriera. Le pasó a Elías, ¿cierto? Elías dijo: es que acaso soy mejor que mis padres, ya no quiero vivir. Le digo a Dios y le digo: no, Señor, levántate que largo camino. Y expresó las palabras y le toca venir a la gran tribulación. Imagine todo el tiempo que él ha estado allá. Pero Dios le dijo: no, Señor, que no se mueva. Entonces, por eso usted no puede expresar palabras de maldición. Usted no puede expresar, como dice, todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. Usted tiene que decir: no moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. Usted tiene que alabar cada una de esas obras. Mire lo que nos dice San Juan 21, versículos 15 y 17. Y es algo sobre lo cual nosotros debemos de mirar cómo reversar unas maldiciones. Acá vamos a hablar ya de reversar estas maldiciones. Juan 21, versículo 15. Amén. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué? Se entristeció de que le hubiese dicho la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. ¿Cuántas veces le dijo que lo amaba? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. 3 y 3. 6. Te contra... No. 3 buenas y 3 malas. ¡Oh! Saben sumar. Oiga. No, voy a traer Nacho Lee. ¡Oh, con eso! Entonces, mire, contrarrestó las 3 maldiciones. Pedro maldijo. Cuando iban a crucificar a Jesús, la contadora está reída. Vamos a ver cómo nos van en esos todos los libros. Las declaraciones de renta. Sí. O sea, así la declaración de renta, ay. Líbranos, Señor. Bueno, entonces vemos Pedro está contrarrestando todas las maldiciones. Porque cuando usted ve la escena de Pedro, y es que tú vistes como él, hablas como él, y maldijo, y un poco de cosas. Pero mire lo lindo que Dios contrarrestó todas esas maldiciones. Amén. Mateo 27, versículo 44. Y acá vamos a ver algo muy lindo. Por eso, mire, la palabra de Dios no entra.
Mateo 27:44, donde nos habla de la crucifixión de Jesús. 27. Dice, estamos hablando de la crucifixión de Jesús, dice, lo mismo le injuriaban también los que, Ladrones. los ladrones que estaban crucificados con él. Amén. Entonces, esos muchachos le injuriaban. Y la palabra injuria, ¿qué quiere decir? O sea, cuando nosotros injuriamos a otra persona, le estamos agraviando, lo estamos atropellando, le estamos haciendo daño. Entonces, por eso yo le digo a mi hijo, mi esposa le dice a mi hijo, usted no puede hacer lo que todo el mundo hace, usted tiene que pensar para hacer. Entonces, dice toda la escritura, cuando ustedes lo leen, vinieron los escribas, los fariseos y todo el mundo le injuriaba y le decía, ve, vos que salvaste a otro no te puedes salvar a vos. Vos que decías que eras profeta y le dijiste a la mujer que 5 maridos que has tenido y ahora el que tienes tampoco. ¿Por qué no nos dices quién te cacheteó, quién te abofeteó, quién te tal? Y empezó a decirle un poco de cosas a la gente y uno va entrando como en esa unción. Y entonces dice que los dos ladrones entraron ¿en qué? En esa unción, a injuriar a Jesús, ¿sí o no? Los dos ladrones, los dos. Y muchas veces usted y yo nos hemos comportado como ellos. Vamos a Lucas 23, versículo 39 al 46. Mire lo que es reversar una maldición. Por eso la Biblia nos dice que nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Lucas 23, versículo 39. Vamos a ver si saben restar ahorita. Lucas 23, versículo 39, amén. Entonces dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Uno, y no decía en la otra texto que eran dos. ¿Sí o no? Acabamos de leer en Mateo que los dos le injuriaban, pero acá ya Lucas nos está explicando y nos dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciéndole, ni aún tienes temor de Jehová, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Pero mire, primera escena, los dos lo estaban injuriando. Y yo me imagino que cuando su mamá lo tenía en brazos, o cuando llamaba a José a que viniera acá a recitar el mensaje que había aprendido el Salmo, yo me imagino que él empezó y se dejó ungir por ese espíritu al principio, y luego empezó a recordar las palabras de mamá, las palabras de papá. La palabra de Dios no entra y sale vacía. ¿Marcó diferencia en que le hubieran hablado? ¿Marcó diferencia en que su papá, su mamá se hubieran tomado el tiempo para decirle algo? Y esa diferencia le dijo y reconvino al otro. Le dijo, nuestros hechos hacen que seamos merecedores de este castigo, pero él ningún mal ha hecho. Y empezó a defender a Jesús. No temes que estamos en condenación. Y no temes, no tiene temor. El de la izquierda de pronto le diga, este es mucho metido, mucho bobo, no se meta, ¿a usted qué le importa? Yo estoy hablando con Jesús. Pero ese hombre le dijo, Señor, ¿qué le digo? Acuérdate de mí cuando esté. Señor, Acuérdate de mí. no olvides ninguno De sus beneficios. Beneficios, tus beneficios.
Parecía la escritura, ¿cierto? Usted tiene que traer a escena. Ese hombre empezó a golpearle las palabras de mamá y empezó él a hablar palabras de vida eterna que lo llevaron a la vida eterna. Y eso es lo que usted va a hacer en su vida. Así no comprenda muchas cosas. Usted tiene que decirle: Señor, acuérdate de mí porque yo quiero estar en tu reino. Señor, para mí me es difícil dejar de hacer esto, lo otro. Ayúdame, tú eres el único que tiene el poder. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros somos santificados por el poder del Espíritu Santo. Porque si fueran sus fuerzas, fueran mis fuerzas, Jesús no hubiera tenido que haber muerto. Pero cuando tú y yo nos humillamos, como este hombre le dijo a Jesús: yo me merezco el estar acá. Yo me merezco el padecer, pero tú no. Pero ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que Él estuvo ahí. Por eso usted y yo, como dice Gálatas 3, versículos 13 y 14. Y no me muevan de Gálatas porque nos toca retroceder avanzar a Colosenses. Usted tiene que decir e invocar esta palabra. Y leer cuando se sienta que está nublado, que como que nada le funciona, como que usted no sirve para nada. Cuando el diablo le quiera decir: venga y lea, ese hombre que estaba ahí, ya le quedaban de pronto 1 hora. No había esperanza, nadie fue y le dijo: arrepiéntase, bautícese. No, las palabras habladas. Dios va a traer esa palabra de vida para ti y para mí. Por eso debemos de perseverar en la palabra. Debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Miren lo que nos dice acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Del Espíritu. Por la fe usted tiene que confesar que es hijo de Abraham. Por el pago que Él hizo en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio de tu pecado, el precio de tu maldición. Tú no tienes que sufrir, sino que tienes que decir: Señor, yo necesito ver esta bendición. Por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu de Dios. Y mire lo que nos dice acá el libro de Colosenses. Colosenses 2:14. Usted no se deje señalar por el diablo, no se deje señalar por esa sabiduría animal, por esa sabiduría terrenal, por esa sabiduría diabólica. Mire lo que nos habla acá en Colosenses 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándola a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Por fe tenemos que declarar: Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque en el nombre de Jesús hoy cancelo toda maldición sobre esta congregación. En el nombre de Jesús yo cancelo toda maldición, Padre Celestial, generacional, toda maldición de la sabiduría diabólica, animal y terrenal. Reprendemos esto, Señor, porque tú nos estás diciendo que por la fe nosotros alcanzamos las promesas del Espíritu. Espíritu Santo, danos sabiduría. Espíritu Santo, libértanos. Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas, Señor, porque nosotros, Padre, somos como ese hombre que estaba a tu derecha. Señor, de pronto hay veces hablamos de estupideces, bobadas, Señor, pero ayúdanos, Señor, a no contaminarnos, sino que tu palabra no entre y salga vacía. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, permite que nosotros hablemos palabras de vida, palabras de bendición, palabras de poder, de unción, Espíritu Santo. Muévete y transfórmanos, vivifícanos, Señor, porque necesitamos tu vida en nuestras vidas.
vida, Señor. Necesitamos esa vida eterna y queremos vivir esa vida abundante. Te damos gracias, Señor, porque el acta que había en contra de mi pecado, de mi maldición, fue clavada en la cruz del Calvario. Todo lo que era contrario, yo renuncio a todo lo contrario que ha habido en nuestras vidas y declaro victoria porque soy hijo de Abraham por la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.